hago una pregunta sincera. A esta altura ya te puedo hacer una pregunta sincera. ¿Alguna vez pensaste en dónde vas a pasar tus últimos días en esta tierra? ¿En qué lugar físico? Porque nadie sabe ni cómo va a morir, ni en dónde, pero si vamos a la estadística, lo más probable es que sea en la cama de un hospital. Así que es posible que tus horas finales las pases rodeado de aparatos, en una cama de hierro, conectado a un respirador. Y yo he estado varias veces en la línea de llegada de mucha gente. La llegada del final de la vida, ¿no? Y el patrón apenas varía. Así que primero voy a contarte lo que nunca pasa en esos momentos. Te voy a contar lo que nunca, 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 bajo ningún concepto sucede. Mi hermano llevó a mi casa de la infancia uno de los primeros grabadores de la época. Era toda una novedad, incluyendo el mundo fascinante de los cassettes, darlos vuelta, ver que no se enrede la cinta. Y nos pasamos horas grabando, rebobinando, grabando, escuchando, rebobinando otra vez. Y recuerdo que en ese entonces, con mis 10 años de edad, me planteé una de las observaciones más profundas de mi existencia. El problema de la vida, le dije a mi madre, es que no tiene un botón de rebobinado. No se puede retroceder. La vida siempre se juega hacia adelante, nunca retrocede. Una vez que se hace una movida, no hay retorno. Y cada día, cada segundo, conlleva su propia irrevocabilidad. Y digo siempre que el tiempo es nuestro único e indiscutible recurso, que no es renovable. ¿A dónde se fue el tiempo?, preguntamos cuando percibimos que hemos pasado años de manera equivocada o viviendo, en su defecto, de manera errática. Y la respuesta, por supuesto, es que el tiempo se fue al mismo lugar que siempre se fue. Al final de cada día, una casilla más del calendario pasa de la columna del futuro a la columna del pasado, de posibilidad a historia. Y todos los momentos pueden recordarse, celebrarse o lamentarse, pero nunca se pueden recuperar. La vida es uno de esos juegos en los cuales uno solo puede avanzar. Y el significado de la vida es que un día la vida se va a terminar, como hablábamos el domingo pasado. Nunca descubriremos cómo debiéramos vivir la vida a menos que entendamos plenamente el significado del hecho de que algún día va a terminar. Hace un tiempo leí un artículo que llevaba un título que se me pegó, que decía: ¿concuerdan tus compromisos con tus convicciones? Porque las convicciones tienen que ver con nuestro propósito en la vida, ¿no? Con nuestro llamado original. Y los compromisos son acciones o decisiones hechas en el pasado que nos lleva o que nos ligan a una acción futura. Entonces, estos compromisos determinan la forma de nuestra vida. Por ejemplo, graduarse en la secundaria, elegir una universidad, una carrera, casarse, cambiar de trabajo. Todos implican compromisos que son dramáticos, son radicales. Y una ventaja de estos compromisos importantes es que resultan fáciles de reconocer. Pero no siempre pensamos en los costos ocultos de estas decisiones. A veces la gente compra una casa enorme que le exigirá trabajar toda la vida para poder terminar de pagarla. Capaz que ven los pies cuadrados de la compra, pero no pueden ver el costo de perder tiempo de calidad con su familia. Y para cuando terminen de pagar la casa, los hijos ya emigraron, volaron, se fueron y se quedan con un cascarón vacío para dos viejos solos que no se mueven de la salita frente al televisor y les sobra el resto de la casa. Pero la mayoría de los compromisos a los cuales nos vinculamos
suelen ser rutinarios. Tal vez no son tan dramáticos como comprar una casa. Y los compromisos rutinarios pueden parecer triviales, pero no podemos tampoco subestimar el poder que tienen en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta y dejamos que nos incluyan, por ejemplo, en una docena de grupos de WhatsApp y perdemos horas contestando mensajes a gente que no nos importa para que no piensen que somos maleducados, o nos llenamos de cosas que tenemos que hacer porque los demás nos dicen que tenemos que hacerlas. Nos llama nuestra madre y nos dicen, ¿te acordaste, no, que hoy es el cumpleaños de tu sobrinito, el Caín Jaimito, no? No te olvides de hacerle un llamadito o un FaceTime cuando puedas. Existen sectas peligrosas que exigen menos tiempo de una persona que algunas madres. Pero bueno, uno se va llenando de esos compromisos, ¿no? Por eso cuando hacemos un balance de nuestras acciones cotidianas suele haber como una brecha entre lo que valoramos y el uso que le damos a nuestro tiempo. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo justamente de esta tendencia, le dice, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Pero uno se va enredando sin darse cuenta. Las adicciones, por ejemplo, también son un tipo de compromiso tácito, de compromiso implícito. Porque uno de los descubrimientos que más sorprenden a los adictos en recuperación es darse cuenta de la cantidad de tiempo que consumía su adicción, ya sea el sexo, las compras, el alcohol, las drogas, lo que sea. Estos hábitos nos van robando la vida, nos van drenando la vida. Y los compromisos reciben la mayor parte de nuestra atención, pero son los que nos van gastando la vida, insisto. Pero como son tantos, y como se presentan a diario, e individualmente se ven tan, no sé, tan nimios, tan pequeños, no percibimos la brecha que empieza a crecer entre lo que decimos que más nos importa y lo que en realidad estamos haciendo con nuestra vida. Es decir, la brecha, insisto, entre nuestras convicciones profundas y los miles de compromisos que nada tienen que ver con esas convicciones que decimos tener. Entonces un día la vida nos vamos dando cuenta que la vida se nos va pasando y nos vamos llenando de cosas que no queremos hacer, pero que todos los días las hacemos otra vez y las repetimos. Son una suerte de malezas en el césped de la vida. Se multiplican sin nuestro permiso y sin que nos demos cuenta van trepando, lo envuelven todo, nos asfixian. Y esos compromisos que nos roban la vida no son biodegradables. Se quedan ahí dando vueltas, al igual que los envoltorios plásticos y los envases de poliestireno, quedan dando vueltas y vueltas y no importa cuán importante, rico o poderoso o atractivo o atractiva que seas, el tiempo no espera a nadie. Ahora, sabiendo esto, que el tiempo no espera a nadie, ¿por qué pasamos nuestros días sumergidos en una red de compromisos que no queremos, que no coinciden con nuestras convicciones, enredados en asuntos insignificantes? Hebreos 12.1, el escritor de los Hebreos 12.1 dice, por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, generalmente nos enfocamos en la palabra pecado, pero también tenemos que quitarnos el peso, esos asuntos grasos de la vida. Esa basura que nos inflama. Ni siquiera nos nutre, nos inflama. Tenemos que esforzarnos por eliminar aquellas cosas que llenan nuestra vida, pero que no nos ofrecen, insisto, nada que nos nutra. Es el gluten de la vida que inflama, que pesa, que hincha, pero no alimenta. Y que además, por cierto, nos agota, nos drena, nos vampiriza, nos carga. Y esto a su vez crea una condición que se llama inercia activa. O sea que la gente tiende a adherirse a compromisos a veces antiguos, aun cuando sabemos que esos compromisos ya no tienen sentido, aun cuando se vuelven perjudiciales para el bienestar de nuestro alma, para nuestra salud física. Pero no sé cómo va pasando. Pero entre la cuna y la tumba se nos va llenando la vida de
tengo que ir y cumplir, sino que va a pensar la gente. Hay que pasar la fiesta con ellos, porque siempre la pasamos con ellos, aunque no tengamos ganas de pasarla con ellos. Y como dije una vez, y a mí me gusta esta idea, por eso soy monotemático con el tema, nosotros fijamos el presupuesto emocional que vamos a invertir en nuestra vida, no los demás. Si hay gente o existe gente que nos hace sentir obligados a dar afecto, a dar atención, entonces necesitamos tomar distancia. Y grábate esto, te lo voy a decir otra vez, creo que lo voy a decir hasta que esté muy viejo, porque a mí me resolvió la vida. Es uno de los grandes axiomas, uno de los grandes proverbios que yo uso a diario. Jamás llames, escribas o hables con alguien motivado por la culpa. No es el motor que te tiene que llevar a hacer algo. Si no es por amor y es por culpa, no sirve. Te drena, ni le sirve a la otra persona, ni te sirve a vos. Y quedar en bancarrota emocional por hacer que alguien se sienta bien, a veces puede sonar noble, pero no lo es. Entonces nuestra agenda de compromisos comienza a llenarse de cosas que hacemos por culpa, por lástima, o en el peor de los casos, por el qué dirán. Entonces tenemos que aprender a quitarnos ese sentimiento de endeudamiento eterno con los demás. Como dijo una vez, esa suerte de hipotecas almáticas, que nunca terminamos aparte de pagar. Siempre estamos debiendo algo para alguien. Y todo eso continúa hasta que nos topamos con una crisis. Y en ese momento que viene una crisis, un infortunio, ahí encontramos tiempo para cambiar. Ahí se nos ordenan los patitos. Un padre ocupado que nunca tiene tiempo para la familia, de pronto su hijo se mete en drogas y de repente ese papá ocupado encuentra el tiempo necesario buscando clínicas de tratamiento y centros de rehabilitación. Ahora sí tiene tiempo, tiene que hacerse de tiempo. Una pareja que estaba demasiado ocupada para dedicarse tiempo a sí mismo entre ellos, de repente encuentra cantidades enormes de tiempo para abogados y eternas horas en la corte cuando el matrimonio se deshace. Un adicto al trabajo, un compulsivo del desempeño, de repente dispone de 24 horas libres al día para cuestionarse o preguntarse el significado de la vida cuando en el diagnóstico del consultorio o del laboratorio médico viene la palabrita maligno. Y un día, por supuesto, nos enfrentaremos a la crisis suprema. Nuestra vida terrenal terminará y estaremos frente a Dios. La historia de Jesús sobre el rico insensato es la historia de un hombre que se encamina directo hacia una crisis como un marinero que está admirado de la solidez de su yate un par de metros antes de caer por las cataratas del Iguazú, las cataratas del Niágara. Si esperamos lo suficiente, la crisis va a venir. La crisis siempre viene. Por eso es mejor no esperar que vengan para replantearnos la vida que estamos viviendo. Entonces yo te hago una pregunta sincera. A esta altura ya te puedo hacer una pregunta sincera. ¿Alguna vez pensaste en dónde vas a pasar tus últimos días en esta tierra? ¿En qué lugar físico? Porque nadie sabe ni cómo va a morir, ni en dónde, pero si vamos a la estadística, lo más probable es que sea en la cama de un hospital. Así que es posible que tus horas finales las pases rodeado de aparatos, en una cama de hierro, conectado a un respirador. Y yo he estado varias veces en la línea de llegada de mucha gente. La llegada del final de la vida, ¿no? Y el patrón apenas varía. Así que primero voy a contarte lo que nunca pasa en esos momentos. Te voy a contar lo que nunca, bajo ningún concepto sucede. Nunca yo he escuchado a alguien decir, Dante, ¿me podrías traer el diploma de la universidad? Yo quisiera morir abrazado a mi diploma, ¿viste? Porque fui muy feliz con el doctorado. Y quiero morir sabiendo que soy doctor. Nadie me dijo nunca, ¿me podrías traer algo de mi dinero del banco en efectivo? Te doy la tarjeta y sacame todo lo que puedas. Quiero sentir el efectivo junto a mi pecho así, mientras exhalo el último suspiro sabiendo que morí rico. Nunca.
Nadie me dijo, ¿me traerías mi Tesla, mi BM, mi Mercedes? Porque quisiera que le pongas algo de cera, me lo estacionás frente así la ventana, viste, del hospital, porque pasé tantos lindos momentos en ese auto que quiero que sea lo último que vea antes de morir. Nadie me dijo, ¿me traerías el último estado financiero de mi banco? Pedí con qué saldo me estoy muriendo. Quiero leerlo, quiero estar tranquilo antes de partir. ¿Entrarías a mi Instagram y me decís cuántos likes tiene la fotito que me saqué hace unos meses comiéndome un helado? No. Definitivamente esas no son las conversaciones que tienen lugar al final de la vida. ¿Vos querés saber de qué habla la gente? Y no importa si son evangélicos, católicos, musulmanes, judíos, protestantes, fundamentalistas, conservadores, testigos de Jehová. Toda la gente que está en la última estación de la vida únicamente hablan de dos cosas. Quieren saber dos cosas. Si están bien o mal con sus familias, con sus hijos especialmente, y luego si están listos para encontrarse con Dios. Nadie muere ateo bajo fuego. Casi nadie dice, ¿qué me importa que me coman los gusanos? Aún el más ateo te dice, ¿harías una oración? ¿Rezarías por mí por las dudas? Como que no saben qué hay del otro lado del sol. Pero todos quieren saber si están bien con su familia, con sus hijos, y después si están bien con Dios. Son las únicas conversaciones en la cama de un hospital. ¿Qué legado voy a dejar? Esa es la pregunta recurrente. Y yo te hago esa pregunta, quiero que nos hagamos esa pregunta. Cuando miramos o cuando miremos por el espejo retrovisor de nuestra vida, ¿vamos a ver un legado que nos deje una profunda satisfacción o vamos a ver un puñado de días caóticos, llenos de cosas que no le importaban a nadie? Entonces tenemos que simplificar nuestra vida lo más posible. Solo tenemos un intento en esta vida. Señores, no se permiten ensayos. Y tenemos que escoger una vida con propósito. Porque nuestra última escala, nos guste o no, nuestra última escala, posiblemente no importa dónde vivas, posiblemente tu última escala sea una cama de hierro, con un colchón muy finito, bajo un techo que no es el tuyo. Y cerca de otras camas similares en los cuales yacen extraños. A lo mejor, si tenés suerte, separados por un biombo, si no todos juntos. Y te doy mi palabra, que primero te preguntarás si estás bien con tu familia y si le dejaste un legado, ni siquiera una herencia, un legado a tus hijos. Y luego, una sola cosa te va a importar. Y la familia también va a pasar a segundo plano. Una sola cosa te va a importar porque a donde vas no puede ir tu familia en esta ocasión. Querrás saber si estás a cuenta con Dios para irte a casa. Vos imaginate si en tu epitafio pusieran los años que perdiste con compromisos que no querías. Te quedarías asombrado. Yo de chiquito tenía una tía que tenía a su vez un hámster, ¿no? Que mi papá nunca me dejó tener porque decía que eso era tener una rata amaestrada en casa. Pero el hámster subía una gran rueda y mientras corría la rueda se movía. Era todo lo que hacía. Yo pasaba las tardes en la casa de la tía y el hámster lo único que hacía era correr y correr en una rueda. El hámster promedio corre más de 14.000 kilómetros en esa rueda toda su vida y siempre está en la misma jaula. Y lo mismo sucede cuando aquello que llena nuestra vida no coincide con nuestras convicciones. Es una vida de carrera frenética que no llega a ningún destino. Mateo 6:33, mejor dicho, el Señor en Mateo 6:33 dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Entonces el tema dominante son ¿qué? Las prioridades, otra vez. ¿Qué es lo más importante para nuestro corazón? Bueno, Jesús tiene una receta simple, poner las prioridades en orden. Y después dejar que las fichas caigan en su lugar. Y al hacer esto, todo lo demás llega de manera orgánica. Todas las demás cosas os serán añadidas. Pues si puede ser tan simple. ¿Podría una fórmula tan simple dar tanto resultado? Bueno,
Si no es así, tendríamos que dejar de leer la Biblia. ¿Nunca te preguntaste si todo el mundo vive las mismas horas al día? ¿Por qué hay gente que parece que hace más cosas que los demás? Viste que hay gente que a lo mejor me está mirando y dice, a mí no me alcanza la vida, y veo que otros hacen más cosas, consiguen más, tienen más. Si el tiempo, te lo voy a poner así, si el tiempo es la unidad monetaria de los logros, ¿por qué algunos parece que tienen más monedas que otros? Y yo tengo la respuesta y te la voy a regalar. Simplifican, reordenan las prioridades y simplifican. ¿Sabe lo que es simplificar? Es ignorar todo aquello que podrías hacer y dedicarte a aquello que debes hacer. Dejar de lado todo lo que podrías, que estoy convencido que es mucho, y enfocarte en lo que debes hacer. Esa es la manera de vincular lo que uno hace con su llamado. Entonces los que se abocan a una vida pequeña es porque hacen un poquito de todo, picotean por todos lados. Son aprendices de todo, como dijo alguien, y maestros de nada. Yo estaba leyendo, siempre me fascina la vida de Steve Jobs, por todo lo que nos dejó como inventos, como tecnología, y nadie logró simplificar más que Steve Jobs. La historia cuenta que después de su regreso a Apple en 1997, él hizo que la empresa pasara de tener 350 productos a solo 4. ¿Sabe lo que es eso? 350 productos. Estar fabricando 350, es decir, solo vamos a fabricar 4, esos son 346. No vamos a hacer más de eso. 346, no. Se enfocaron en 4 productos. Las Mac, los iPod, los iTunes y los iPhone. Y siempre tienen un solo producto hasta la fecha como novedad en toda la línea que mueve el resto. Viste que la novedad siempre genera un efecto de halo místico sobre el resto. Es como la nave insignia que facilita que el usuario prefiera los productos de Apple. Si tu empresa no sabe lo que es más importante, vas a diversificarte en cientos de cosas, pero nunca vas a ser bueno en ninguna. Es como aquellos restaurantes que quieren cocinar de todo un poco para atraer más clientela y hacen pupusa para los colombianos, los venezolanos, hacen unos choripanes para los argentinos y también hagamos unos taquitos para los mexicanos. Bueno, van a traer un poquito de todos y al final no son los mejores en ningún plato y no termina yendo nadie. Pero el restaurante gourmet, que es especialista en la pasta italiana, se especializa en la pasta italiana, en la carne, si es argentina mejor, o en los productos de mar, atraen a los paladares exquisitos. Y en la vida es exactamente lo mismo. En River, te voy a contar no es una infidencia, pero quizás sea la primera vez que lo diga en público fuera de nuestro liderazgo. En River, y en la pandemia, hemos aprendido a simplificar. Hemos entendido que la iglesia no puede regresar, por lo menos nosotros, no estoy haciendo un juicio de valores de los demás ministerios o el resto de las congregaciones, pero hemos llegado a la conclusión de que no podemos volver a lo que era antes porque el mundo ya nunca volverá a ser lo que era antes. Es como pretender, después del 11 de septiembre, el fatídico 9/11, pretender viajar como viajábamos antes del atentado. Y pensar que va a llegar un momento que no nos vamos a tener que sacar más los zapatos para subir un avión, para pasar la seguridad, o que vamos a poder abordar un avión sin pasar por el detector de metales. Es imposible, el mundo cambió a partir de aquel día. Y el mundo cambió a partir de la pandemia, la gente cambió. Entonces nosotros hemos decidido, o hemos llegado a la conclusión, de dividir nuestra pizarra en 3. En River, le dije a todo el liderazgo, nos vamos a enfocar en 3 cosas. 3 cosas. Dividimos la pizarra en 3. Poquito menos que Apple. Las almas, o sea, la gente rota, la palabra, la predicación y bautizar gente. Las almas, la palabra y bautizar gente. 3 cosas. Es todo lo que vamos a hacer, a menos que Dios nos cambie la orden, por supuesto, hasta que Cristo venga. O hasta que nos toque partir. Habrá otras iglesias que se enfoquen en grupos pequeños, lo celebramos,
En la consolidación lo celebramos porque eso tiene que existir, porque todos formamos un cuerpo en la multiforme gracia de Dios. Otros tendrán células, otros congresos proféticos de empoderamiento, conciertos. Pero nosotros nos vamos a enfocar en 3 cosas. Las almas, la palabra y bautizar gente. Y no viven preguntando qué otras actividades van a tener y van a hacer reuniones de esto y van a hacer reuniones del otro. Y hemos decidido que nosotros, en nuestro caso, no seremos un club de actividades para gente aburrida. Vamos a hacer un escuadrón de búsqueda especialista en rescatar almas rotas, gente. No porque seamos los mejores, porque esa es nuestra asignación. Nosotros vamos a especializarnos en lo que creemos que podemos ser buenos o medianamente buenos y efectivos, mínimamente. Y en lo personal me sucede lo mismo. Me invitan a hacer Zoom. Todas las semanas tengo invitaciones a grabar mensajes para congresos. Me dicen, grábate una horita y me la mandás por YouTube. A mandar saluditos. Y yo respondo que no voy a hacer nada más que aquello a lo que Dios me llamó y comisionó. Y esto no es porque me puse pedante y orgulloso, sino porque hice las cuentas. Agarré una calculadora y hice las cuentas. Y ya no me alcanza el promedio que me resta de vida para estar haciendo un poquito de todo y dejar felices a todo el mundo. Y en esto implica que no me importa quedar bien con alguien que no conozco, que tampoco me conoce, para que no diga, uy, Dante perdió la humildad porque no aceptó nuestra invitación. Y antes que lo piense, porque hay gente que por ahí dice, claro, a vos te es fácil simplificar porque sos Dante Gebel. La pregunta que deberías hacerte es, ¿lo haces porque sos Dante Gebel o sos Dante Gebel porque lo haces? Porque todos podemos simplificar la vida. Es algo que todos podemos hacer. La actividad no siempre está relacionada con la productividad. Y estar atareado no siempre o rara vez tiene que ver con una vida eficaz. Entonces, yo sé que las personas somos capaces de hacer 2 cosas a la vez. Pero al igual que las computadoras, no podemos concentrarnos en las 2 al mismo tiempo, porque nuestra atención oscila de una cosa a la otra. No podemos conducir el automóvil y enviar mensaje de texto, o no deberíamos. O controlar al niño que está en la bañera, al bebé, y mientras hablar por celular, hacer un Zoom. Porque nuestro cerebro tiene varios canales, está bien, que no se interfieren, pero no estamos realmente centrados en ambas actividades. Siempre que hacemos 2 cosas, una está ocurriendo en primer plano y otra está en el fondo. Si ahora vos estás escuchando este mensaje y mientras estás haciendo la comida, no estás centrado en el mensaje, centrada en el mensaje o centrado en el mensaje. No, yo puedo hacer las 2 cosas. No. Hay una que está en primer plano y una que está en segundo plano. O la comida no va a ser lo mejor o no estás prestando atención a lo que Dios te está hablando. Porque si Dios te está hablando, usando a este burro o a quien sea, y mientras estás haciendo otra cosa o testeando por el celular, es lo mismo que si te llamara el presidente a la casa de gobierno, mientras te está hablando te pones a testear. Y vos le decís, hable, presidente, yo puedo hacer varias cosas a la vez. No, estoy haciendo la lista del almacén, pero usted vaya hablando. Si tuviéramos que atravesar un precipicio en una cuerda, dejaríamos de hablar, ¿o no? Por eso cuando los hombres nos perdemos, vamos manejando y nos perdemos, lo primero que hacemos es bajar la música. Me perdí. Y lo primero que hacemos es bajar la música. Porque no sé por qué, eso habría que buscar una explicación científica. Pero yo creo que si tuviéramos que explicar cómo aterrizar un avión, dejaríamos de caminar. Podemos hacer 2 cosas a la vez, pero no somos eficaces en ambas. Todos queremos que el cirujano no se distraiga si nos opera. No nos gusta pensar que el cirujano, mientras nos está operando, está haciendo una ensalada de rúcula. O que el piloto de avión esté mandando textito a la novia despegando de la nave. No. Queremos que los castiguen severamente si hacen algo así. Entonces, ¿acaso no valoramos nuestra vida de la misma manera? ¿No es importante tu asignación en la vida para que requiera concentración? Esto te lo voy a decir una sola vez. El que tiene oídos que oiga, como dijo el Señor. Si tenés concentración, porque hay gente que dice, yo soy de concentrarme. Sí, pero no tenés prioridades. Tenés concentración, pero no tenés prioridades. Vas a tener mucha excelencia, pero nunca vas a avanzar. En cambio, si tenés prioridades, pero no lográs concentrarte, sabés lo que tenés que hacer, pero nunca vas a terminar.
Entonces, ¿qué es lo que más importa en la vida? Bueno, si alguien puede darnos cátedra de qué es lo que importa en la vida, es el hijo de David, Salomón. Cuando uno se pregunta las cuestiones profundas de la vida, tiene que buscar, luego de leer todo lo que dijo Jesús, el segundo recurso es buscar lo que dijo Salomón. Salomón buscó ese algo con desenfreno y después registró sus hallazgos intelectuales o arqueológicos del alma en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, él escribe 12 capítulos de una lucha libre e intelectual acerca de lo que importa y lo que no importa en este mundo. Como que él te hace la tarea práctica, te escribe la tesis para que no tengas que andar sufriendo. Para de sufrir, lea Salomón. Y las reflexiones de Salomón a veces parece que ofenden, pero son descarnadamente sinceras. Y si vos querés escuchar a alguien que ya está de vuelta de todo, es Salomón.